Hola, muy buenas noches y bienvenidos a todos. Mi nombre es Borja Compés y os voy a presentar este webinar de las certificaciones de LPI, Linux Professional Institute, LPI C1 y LPI C2. Tratará sobre el sistema de particionado por volúmenes lógicos. Y bueno, después de una breve introducción por mi parte, comenzará ya propiamente el webinar y lo dará el profesor Jesús Antiesteban. Pertenece al área de software libre del equipo docente Factor Humano Formación y es además el profesor de LPI. Bueno, primero de todo, presentar a la empresa. Somos una empresa de formación especializada en las principales tecnologías en el ámbito de las TIC y como podéis ver aquí en nuestro eslogan, que es además también nuestra filosofía, Training Anyone, Anywhere, Anytime. Es decir, apostamos por las clases en directo combinando la flexibilidad que aporta la formación telepresencial con la calidad de la enseñanza tradicional. Esto nos permite mantener un contacto directo con nuestros alumnos y esto no suele ocurrir con una formación online o a distancia, donde un alumno recibe un manual, se lo prepara por su cuenta y solamente puede consultar las dudas en las tutorías ya preestablecidas. Ahí se pierde el valor añadido que suele tener una clase en directo. Vosotros nos vais a tener siempre a nosotros online en la clase y nos podéis hacer consultas a lo largo de la clase. Para ello, nosotros utilizamos un entorno muy similar al que estáis viendo ahora mismo en esta cápsula formativa. Arriba a la derecha tenemos un panel de control donde solemos utilizar un chat que a lo largo de los cursos los profesores pues, pueden ir hablando con vosotros también o podéis consultar cualquier cosa a través de ese chat o utilizando también la voz. En este caso, en esta cápsula, podéis utilizar este chat si tenéis alguna duda, alguna pregunta que consultarnos. ¿Vale? Bueno, facilitamos también el aprendizaje del alumno ofreciendo la posibilidad de volver a repasar todas las clases grabadas que se han hecho a lo largo del curso y acceder al material que utilizamos en el desarrollo de las clases. Todo eso se hace a través del campus de Factor Humano Formación. ¿Vale? Una vez que se han hecho las clases, todas ellas se graban y vosotros podéis volver a acceder a ellas y reverlas todas las veces que os haga falta. ¿Vale? Si tenéis cualquier duda o alguna cosa no os acordáis bien, no importa porque podéis volver a reverla. ¿Vale? Siempre nos gusta enfatizar el carácter humano que podéis encontrar en estos cursos, porque al final lo que tenéis al otro lado es un profesor, es una persona que os va a intentar tutorizar siempre y responder todas vuestras dudas siempre que sea posible también. ¿Vale? Bueno, pues entonces nos presentamos. Una vez que ya os he presentado la empresa, me presento yo mismo. Como podéis ver aquí, soy técnico de sistemas certificado por el EPI. Tengo certificaciones de Linux, el EPI C1, el EPI C2, de Linux Professional Institute. De Linux Foundation tengo el Certified System Administrator y estoy preparando el ingeniero, que es muy similar al Red Hat Engineer, sus CLA. Luego, aparte, también me gusta trabajar con varias tecnologías y aprender de varias tecnologías. Tengo certificación en redes, en VMware y ITIL, Cisco, las más básicas de Cisco y de VMware, aunque ahora me estoy preparando también CCNA y VCP. Vale, bueno, este soy yo y ahora os presento a Jesús. Jesús, andas por ahí, que es el que va a dar la cápsula. Buenas, Borja. Hola, buenas. Bueno, antes de nada, buenas noches a todos y bueno, pues gracias por asistir a la cápsula formativa, donde intentaremos, pues, le hemos puesto como nombre Administración Física de Almacenamiento LVM, ¿vale? Logical Volume Manager, y pues intentaremos contar un poquito en qué consiste esta tecnología y para que veáis la forma con la que solemos trabajar. Como bien me ha presentado mi compañero Borja, mi nombre es Jesús Enrique Esteban, ¿vale? Y también soy instructor de Linux dentro del área de formación, de Factor Humano Formación, de formación TIC. Al igual que eso, estoy certificado en LPI 1, LPI 2 y también en sus CLA. Ambos somos profesores de los cursos LPI 1 y LPI 2. Y bueno, un poco más a destacar de mi carrera profesional, pues yo soy ingeniero técnico en telecomunicaciones, pero bueno, tengo una experiencia de 6 años en la administración de sistemas informáticos y de redes, ¿vale? Y aquí abajo pues tenéis mi correo y bueno, como no, la página web de Factor Humano Formación para contactar con ellos. Como os he comentado hace un instante, esta cápsula está enfocada a la certificación LPI 1 y LPI 2, sobre todo la LPI 2, y pues en ella vamos a explicar un poquito en qué consiste la arquitectura de los volúmenes lógicos y así como los comandos LVN disponibles y cómo operar con ellos, ¿de acuerdo? Y bueno, la duración estimada de la cápsula, pues estimamos unos 60 minutos más o menos, una horita, ¿vale? Bien, antes de empezar con la cápsula propiamente dicha, me gustaría explicarles un poquito, pues, cómo va la certificación LPI y, bueno, en qué consiste y cuáles serían los módulos que la conforman y cuántos exámenes costan cada una de ellas, para que tengáis una idea para aquellos que estéis pensando en empezar vuestra carrera en el mundo Linux y en concreto en las certificaciones LPI. Estas diapositivas, estas imágenes están sacadas de la página de lpi.org, ¿vale? Por si tenéis curiosidad y queréis entrar a verlas.
Y bueno, pues un poco intento enfocarte cómo tienen ellos, intentan decirte el roadmap de la certificación de las certificaciones de Linux o cómo puedes afrontar tu carrera en Linux, por decirlo de alguna manera, ¿vale? En primer lugar empezaríamos con la Linux Essential, ¿vale? Esta certificación un poco inicial es un entry level, no, si tenéis ligero conocimiento ya de Linux se queda muy básica, por eso no es ni necesaria para afrontar la primera certificación, que sería la de LPI 1, ¿vale? Esta certificación ya sería la inicial con la que deberíamos comenzar y consta de 2 exámenes, lo podéis ver por aquí también, ¿vale? Esta sería la progresión. Consta de 2 exámenes, de LPI 1 y de LPI 2, el LPI 101, perdón, y el LPI 102, son 2 exámenes dentro del 101. Y una vez obtengamos esta certificación, ¿vale? Ya pasaríamos a la siguiente, perdón, ya pasaríamos al siguiente nivel, que sería el LPI 2, que también consta de 2 exámenes, el 201 y el 202, ¿vale? Y una vez obtenida la certificación LPI 2, si queremos seguir progresando, ¿vale? Como aquí nos indica muy bien el roadmap, seguir progresando en las certificaciones, como tienen una muy buena valoración, puede ser sinónimo de, si llegas a un NPI 3, de conseguir más dinero, ¿vale? Esta diapositiva o esta imagen es muy ilustrativa de lo que quieren, a lo que quieren llegar estas certificaciones, ¿vale? Digámoslo de alguna manera, pues bueno, te proporciona, pues está alineado con las habilidades de trabajo de Linux más demandadas y está muy bien valorada por las empresas. Y bueno, pues en lo que comentaba, dentro del EPI 3 solamente hay que hacer un examen, aunque tenéis 3 posibilidades, ¿vale? Hay el examen 300, que se llama o lo llaman entornos mixtos, digamos que utilizan hacen un poquito de todo, de configuración LDAP, PAM, etcétera, etcétera. El 303, ¿vale? Que es el de seguridad, lo tiene enfocado a la parte de seguridad, y el 304, que es el de virtualización y alta disponibilidad. Con haber aprobado uno de los 3 es válido, ¿vale? Podéis decantaros por la tecnología que más os guste o por la parte que más os gusta, y bueno, o por todas, si sois muy amantes de Linux y queréis ser expertos en todo, pues obviamente podéis optar a todas las certificaciones, ¿vale? Bueno, pues esto sería un poquito lo que viene siendo la parte, lo que viene siendo la certificación LPI. No sé si tenéis de momento alguna pregunta hasta este punto o que sabéis algo que queráis conocer. Podéis preguntarme sin problema, ¿vale? Yo os leo y os intentaré contestar. Vale, si no hay preguntas al respecto, pues nos metemos lo que viene siendo ya propiamente dicho la cápsula formativa, ¿vale? Esta cápsula formativa entraría dentro de la parte del LPI 2, ¿vale? Sería una cápsula formativa un poco enfocada a la gente que ya conoce Linux. Hay que tener unos conocimientos previos para afrontar LPI 2, pero bueno, el objetivo es que conozcáis un poquito de todo y que si sabéis del OEM no significa, os va a sonar de cara a si afrontáis el EPI 1, pues tenéis conocimientos previos ya, que tampoco viene mal tenerlo, ¿vale? Los conocimientos generales siempre son buenos en esta parte. Bueno, pues dentro del EPI 2, esta cápsula o esta unidad, la parte de Logical Volume Manager, está englobada dentro de la unidad 204, ¿vale? El EPI 2 consta de 2 exámenes y cada examen tiene 6, bueno, el primero tiene 7 unidades y el segundo tiene 6, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Pues esta sería la unidad 204 o la 4 dentro del EPI 1. Y tiene como nombre Administración Avanzada de Dispositivos de Almacenamiento, ¿vale? Y dentro de esta unidad, pues sería el apartado 3, ¿vale? 2.4.3, como aquí indica, Logical Volume Manager. Y esto del peso, que aquí se indica, es una nomenclatura o unos pesos que le dan dentro del EPI y hace referencia al número de preguntas de cada unidad y de cada parte dentro de la unidad. Es decir, si el examen LPI 2 tiene 60 preguntas, ¿vale? Que tiene 60 preguntas, lo digo, tanto el 201 como el 202, pues un peso de 3 indica que 3 preguntas dentro de ese examen van a caer de la parte del Logical Volume Manager, ¿vale? Del LVM. Vale. Bueno, pues antes de nada, pues deberíamos comentar un poquito los objetivos de la cápsula, ¿vale? Que vamos a tratar. Quiero que os conozcáis más o menos de lo que voy a hablar durante esta media hora aproximadamente, o 40 minutos.
Lo primero que vamos a hacer es describir un poquito la arquitectura que conforma el sistema en el VM, ¿vale? Luego hablaremos de las principales utilidades para administrar los volúmenes físicos o physical volume, ¿vale? De ahí vienen las siglas PV, está en inglés, sería physical volume. Y con utilidades me refiero a los comandos, ¿vale? Los comandos que nos permiten gestionar los volúmenes físicos o physical volume. Lo vais a escuchar o lo vais a leer si habéis leído documentación al respecto de ambas formas, como physical volume o volúmenes físicos. Sería la traducción. Luego también hablaremos de las principales utilidades o comandos para administrar un grupo de volúmenes o vol group y las principales utilidades o comandos para administrar los volúmenes lógicos o logical volume, ¿vale? Son los tres grupos que conforman un sistema o los tres componentes que conforman un sistema en el VM. Ahora vamos a entrar en detalle. No sé si tenéis conocimiento básico de esta parte o conocéis algo del VM. Y si no los tenéis, pues los vais a conocer ahora y si los tenéis, pues intentaré que profundizar lo máximo posible para que, bueno, para que lleváis algo positivo de esta cápsula formativa. Aunque yo siempre digo que siempre se aprende algo de estas cosas. Y bueno, por último, un caso práctico, ¿vale? El objetivo de las clases, como me ha comentado mi compañero Borja, no solamente es contar un rollo de la diapositiva y ahí queda todo, ¿no? Nosotros intentamos que las clases sean lo más prácticas posible. O sea, aquí no nos vamos a meter muy en profundidad en todos los puntos, en todos los detalles, porque obviamente no nos daría tiempo. En el VM podemos involucrarnos todo lo que queramos, da mucho de sí con el VM y muchos de los apartados de Linux, ¿vale? Pero la idea es esa, la idea es que alternar un poquito la parte teórica con la parte práctica. Y sobre todo, pues, estamos pendientes de vosotros, de las dudas que os surjan, de las preguntas, etcétera, etcétera, ¿vale? Es la filosofía que tenemos y, bueno, de momento estamos consiguiendo grandes resultados con esta filosofía. Bien, pues una vez os he contado más o menos la parte de presentación, introducción de lo que es la cápsula formativa y del EPI, entramos propiamente dicho en la unidad, ¿vale? En el apartado 204.3 de la unidad 204. Y es de lo que venimos hablando, de Logical Volume Manager o también conocido como LVM, ¿vale? Bien, LVM nace como... Lo primero que deberíamos preguntarnos es eso, ¿no? ¿Cómo nace el VM? ¿Por qué se inventa? ¿Quién pensó en introducir el VM, utilizar el VM? Pues bueno, nació como una solución a las restricciones que imponían el sistema de particionamiento tradicional de disco, ¿vale? El cual pues no te permite extender una partición con un espacio no contiguo, ¿vale? Yo creo que los que estéis acostumbrados a trabajar con Linux, bueno, con Linux o con otros sistemas operativos, dentro de un disco, ¿vale? Hoy en día, los que estamos en este campo de la informática, sobre todo años atrás y ahora también, los discos normalmente suelen hacerse particiones, se pueden instalar diferentes sistemas operativos en cada una de las particiones, etcétera, etcétera. Pero el tema que tiene la partición, que si tú tienes un sistema operativo instalado en una partición y tú añades, por ejemplo, otro disco a tu máquina y quieres añadirle más espacio a ese sistema operativo, no lo podrías hacer, ¿vale? Porque es un espacio no contiguo, ¿vale? Debe ser un espacio del propio disco. ¿Vale? Por eso sí, normalmente cuando tú tienes instalado un sistema operativo en un disco y quieres instalar otro, lo que se hace es redimensionar esa partición. ¿Vale? Hace la partición más pequeña, deja un espacio libre para instalar otra cosa, etcétera, etcétera, o para ampliar otra partición. ¿Vale? Pues el VM nos da la flexibilidad de introduciendo espacios no contiguos de disco, utilizando diferentes discos, particiones, incluso RAID, ¿vale? Ahora lo veremos, pues te permite ampliar tus particiones reales dentro del Linux, ¿vale? Bueno, una vez comentado así más o menos cómo nació, empezamos diciendo que la estructura del VM pues, está formada por un número de discos físicos, ¿vale? Estos discos físicos, ahora veremos una imagen que es la más representativa y en la que os va a enfocar un poco cómo se estructura, ¿vale? Cómo sería la estructura del Logical Volume Manager. Pero bueno, así de forma introductoria, la idea es que se tiene un número de discos físicos, los cuales se agrupan formando un volumen virtual, un grupo de volúmenes, ¿vale? Y este grupo de volúmenes, a su vez, contienen los volúmenes lógicos, o logical volume, ¿vale? Ahora lo vamos a ir viendo poquito a poco y espero que os vaya quedando claro qué es cada una de las partes. Bueno, pues como hemos comentado, la mayor flexibilidad que tiene el VM, la mayor ventaja que tiene el VM es la flexibilidad a la hora de trabajar con los file systems, sin ninguna duda, ¿vale?
te da una flexibilidad a la hora de ampliar, de reducir, de quitar un disco, de añadir otro. Tanto es así que hoy por hoy las distribuciones tanto de Debian como Red Hat, etcétera, etcétera, ya por defecto, aunque no hagan ningún tipo de particionado, ahora lo veremos, por ejemplo, en una 106.5 que tengo yo aquí con la que voy a trabajar, ya por defecto te lo hacen así, ¿vale? Si tú no especificas nada, ellos te hacen el particionamiento utilizando Logical Volume Manager, ¿vale? LVM. Y luego otra cosa muy importante de destacar es que el LVM, dentro de los file systems del particionar, ¿vale? De un disco, tiene su propio tag, tiene su propio identificador de file system, que en este caso es el 8E, ¿vale? Bien, pues vamos a desglosar un poquito más lo que es el sistema, que es cada una de las partes, que es un volumen físico, que es un grupo de volúmenes y que es un volumen lógico. Como he dicho anteriormente, el LVM se descompone en tres partes. Los volúmenes físicos, que pueden ser pues o discos duros completos o particiones de los discos o incluso RAID con sistemas de archivos LVM, ¿vale? Pueden ser los tres tipos. El grupo de volúmenes, digamos que es una unidad administrativa que engloba los recursos, tanto los físicos del Physical Volume como también contiene los Logical Volume. Digamos que es la unidad administrativa que une la parte física con la parte lógica, ¿vale? Ahora lo vamos a ver en un dibujo que creo que quedará mucho más claro. Y por último, el volumen lógico, el Logical Volume, es la última capa del LVM y es el equivalente a una partición de un sistema tradicional, ¿vale? Una vez que tenemos creado nuestro Logical Volume, lo normal es darle formato, el formato que nosotros queramos, podemos formatearlo en XFS, en XT3, XT4, ¿vale? Utilizarlo como swap, es decir, de múltiples formas, ¿vale? Pero equivaldría a lo que viene siendo una partición, un equivalente a una partición de sistema tradicional, ¿vale? A ver. ¿Qué me pasó? Vale, pues este es el esquema que me refería yo inicialmente, ¿de acuerdo? Esto sería tal que así. ¿Cómo es la estructura del Logical Volume Manager? Esta sería estos discos físicos, ¿vale? Esto imaginar que son discos cualquiera, disco 1, disco 2, disco 3, ¿vale? Todo lo que llamaríamos nosotros los Physical Volume, ¿vale? Voy a coger otro color, perdonadme un segundo, para que se vea un poco mejor, ¿vale? Estos son los Physical Volume, ¿vale? Estos Physical Volume pueden ser, por ejemplo, aquí tenemos un disco 1, que nosotros añadimos un disco a la máquina, que se podría ver como, yo que sé, DEP SDA, ¿vale? No sé si lo conocéis, pero la nomenclatura de los discos, la nomenclatura de los discos depende del... Estas son cosas que se ven en el LPI 1 y también se recuerdan en el LPI 2, pero la nomenclatura de los discos, de cómo el sistema operativo ve los discos, depende del controlador que lo gestione, ¿vale? Si son controladores IDE, los etiqueta como HDA y si son SATA los etiqueta como SDA, o SDB o SDC, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos un disco SDA, aquí podemos tener otro disco SDB, ¿vale? Y yo que sé, un disco SDC o una partición. Imaginaros que aquí en vez de un disco pues tenemos una partición, que se ve como de SDC, disco 3, ¿vale? Y la partición 1, SDC1, ¿vale? Podría ser también, como hemos dicho, un RAID, ¿vale? Podemos tener un cuarto disco aquí, que sea un RAID de disco, ¿vale? Y los RAID se etiquetan como de los RAID lógicos, ¿vale? Los RAID lógicos que se hacen a través del sistema operativo se etiquetan como de MD0. Esto también se ve MD0, MD1, etcétera, etcétera. Esto también se ve dentro de la parte de almacenamiento, ¿vale? De la unidad 204. De hecho, creo que es el apartado anterior a este, al de Logical Volume Manager. Vale, pues imaginaros que tenemos estos tres discos o estos cuatro aquí con un array, ¿vale? Imaginaros que aquí tenemos en este disco, yo que sé, por ejemplo, 20 gigas, ¿vale? Un disco de 20 gigas, aquí tenemos otro disco de 30 gigas, por ejemplo. Y aquí tenemos un disco muy grande y hemos hecho una partición de 50 gigas, ¿vale? Queremos destinar 50 gigas para el LVM. El resto pues, lo podemos utilizar para otra cosa, ¿vale? Esto sería lo que viene siendo los Physical Volume, ¿vale? Pues todo este espacio lo engloba el Volume Group,
El ball group, si aquí tenemos 20 GB, 30 GB y 50 GB, si le añadimos todo lo physical volume al ball group, el ball group verían 100 GB de almacenamiento, disponible para utilizar como queramos, ¿vale? Y de estos 100 GB, pues empezamos a hacer trocitos. Imaginaros, pues yo cojo un trocito de estos 100 GB para el logical volume 1, que sería este. Por ejemplo, yo que sé, de 2 GB. Y aquí lo voy a formatear con una partición, yo que sé, 4 y va a ser mi raíz de mi file system. Aquí cojo otro trocito, ¿vale? Por ejemplo, de 1 GB. Y aquí voy a meter la partición, por hacer un ejemplo, yo que sé, el var log de mi file system. Y el var log de mi file system va en este logical volume. Y hago otro de, por ejemplo, otros 2 GB, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, lo que quiero decir, pues mira, esto lo voy a utilizar para swap, ¿vale? Y lo formateo en formato swap, ¿de acuerdo? Y yo esto puedo operar con estos logical volume como si fueran particiones normales, ¿vale? Y todavía, como hemos gastado solo 5 GB, aquí todavía nos quedarían 95 GB restantes para operar. Para crear nuevo logical volume, para extender los logical volume ya existentes, etcétera, etcétera. Lo bueno de todo esto es que la gestión de los logical volume se puede hacer caliente. Incluso el cambiar los discos también se pueden hacer caliente, ¿de acuerdo? No necesitamos desmontar nuestro file system para extender el logical volume o desmontar nuestro file system para sacar un disco de aquí abajo, ¿vale? Esta unidad administrativa, que es el ball group, digamos que extrae un poco ambas capas de tal forma que se pueda hacer todo de manera dinámica y en caliente, ¿vale? ¿Tenía alguna pregunta de momento? ¿Os estáis enterando? No sé cómo lo veis. Si no me hacéis ninguna pregunta, entiendo que os estáis enterando correctamente, con lo cual prosigo. ¿De acuerdo? Parece que por aquí hay alguna pregunta. Vale. Me dice por aquí una compañera que de momento todo bien. Estupendo. Bueno, pues seguimos. Seguimos pues. Voy a pasar. Esta sería la estructura, ¿vale? Lo que os quería contar anteriormente. Vale. Tengo una pregunta por aquí, antes de continuar. Me preguntan por aquí que al crear volúmenes no se consumen volumen extra. ¿Qué significa? ¿Qué volúmenes quieres crear? Logical volume. Sí. Cuando tú creas volúmenes, sí vas consumiendo espacio. Cada vez que creas un nuevo volumen, siempre consumes espacio, ¿vale? A ver, que pongo esto por aquí. Cada vez que añades physical volume, digamos que incrementas el valor del vol group. ¿De acuerdo? Si añadimos otro disco de otros 20 GB, pues aquí tendríamos 120. Y cada vez que creas un logical volume, pues digamos que coges una porción de estos 100 GB. Si tú añades otro aquí de 2 GB, pues le restarías otros 2 GB a los 95, ¿vale? Esto, imaginaros que tenéis aquí un recipiente de agua que se va a llenar con el contenido que hay aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si tú esto lo vuelcas aquí en el recipiente cada vez va a estar más lleno. Si añades physical volume, vas a llenar el recipiente, ¿de acuerdo? Si creas logical volume o extiendes logical volume, pues es como si sacara un cubito de agua, ¿vale? Va sacando el recipiente. Entonces, digamos que esto añade espacio de almacenamiento al ball group y los logical volume consumen espacio de almacenamiento. No sé si respondo a tu pregunta, Jaime. Vale. No, como no me contestas, entiendo que te ha quedado medianamente claro. Si tenéis alguna pregunta, me preguntáis sin ningún tipo de problema y os contesto. Vale. Voy a borrar esto y continúo. Bien, pues una vez hemos visto la estructura, uy, ¿qué me paso? Una vez hemos visto la estructura, pues vamos a hablar un poquito de las principales utilidades o comandos que se utilizan para cada caso, ¿vale? Lo voy a hacer así de manera teórica, luego ya vemos un ejemplo, ¿vale?
pero por no perder mucho tiempo, pero en las clases normalmente, cada vez que vemos un comando, se comenta qué formato tiene ese comando y qué hace. Y lo ejecutaríamos en consola para que se viera, ¿vale? Pero por no extenderme mucho, lo voy a explicar un poco de manera teórica y luego os hacemos una parte práctica para que veáis qué hace cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Digamos que lo utilizaremos después. Bueno, el primer comando en cuestión sería el pvcreate, ¿vale? pvcreate sirve para crear physical volume, ¿vale? Una cosa muy importante, y es que, por ejemplo, tanto los physical volume como los vol group, como los logical volume, a la hora de recordar los comandos, es bastante sencillo porque todos empiezan igual. Es decir, para los physical volume todos empiezan con PV. pvcreate, pvdisplay, pvmove, pvremove y pvresize, ¿vale? Otro ejemplo sería para los vol group, pues todo empieza igual. vgcreate, vgdisplay, vgextend, vgreduce. Esto sirve para memorizarlo, ¿vale? Es una buena forma de memorizar los comandos, que el sufijo es siempre el mismo, ¿vale? Pues para el pvcreate lo que hace lo que he comentado. Digamos que añadiría o crearía un physical volume. Esto lo que hace, si tú tienes un disco SDC, tú haces un pvcreate de SDC, ¿vale? Y automáticamente le añade el control lógico de physical volume y ya forma ser parte de un physical volume, el disco, ¿de acuerdo? Luego, con vgdisplay muestra la información del disco, ¿vale? El tamaño que tiene, o sea, la información del physical volume, perdón, no del disco, ¿eh? Del physical volume, porque el physical volume puede ser un disco, una partición o un RAID, como he dicho antes. Entonces, el pvdisplay muestra la información. Y luego hay otro comando reducido, que es el pvsummary, ¿vale? La S esta de summary, pvs, que te muestra la información también del physical volume, pero de manera más resumida, que se ve más fácilmente, ¿vale? Depende de lo que queramos, la información que necesitemos consultar, pues utilizamos un comando u otro, ¿vale? Luego tenemos el pvmove, ¿vale? El pvmove es un comando que te permite mover el contenido de un physical volume hacia otros physical volume del vol group, ¿vale? El remove es para, igual que el create lo crea, el remove digamos que lo quita, ¿vale? Borraríamos el physical volume del disco, de la partición o lo que sea. Y luego hay otro comando que es el pvresize, porque también lo puedes reducir, ¿vale? Puedes hacer, si tú tienes un physical volume de 2 GB y quieres decir, bueno, pues ahora quiero que sea solo de 1 GB, pues lo reduce, ¿vale? O ampliarlo, siempre y cuando tengas espacio nuevo, ¿vale? Pues estos serían los comandos en cuanto a physical volume. Para los vol group, pues igual, como os he comentado antes, el comando en cuestión, todo el sufijo sería vg, vgcreate nos crearía un vol group de inicio, ¿vale? Nosotros no tenemos ningún vol group, pues decimos yo quiero crear el vol group tal, ahora lo veremos no obstante en la parte práctica, con tal physical volume, ¿vale? Pues esto no lo crearía. El vgdisplay muestra información del vol group y el vgsummary igual, la información pero reducida, ¿vale? Luego tenemos el vgextend, que lo que nos permite es, para un vol group que ya está creado, podemos añadirle nuevo physical volume, ¿vale? Si ya lo tenemos, la primera vez lo hacemos con vgcreate, ¿vale? Pero una vez ya tenemos creado el vol group, si lo que queremos es añadir nuevo physical volume, pues hacemos vgextend. O viceversa, si queremos quitar un physical volume del vol group, lo que hacemos es vgreduce, ¿vale? Y una cosa muy importante es que para crear un vol group, al menos tiene que tener un physical volume, ¿vale? No podemos crear un vol group si no hay ningún physical volume por debajo, ¿vale? Es decir, no puedes crear el recipiente y luego echarle el agua. Tienes que crear el recipiente con el agua que tiene, por decirlo de alguna manera. No sé si el símil es muy bueno, pero para que lo entendáis. Y luego, una vez que hemos visto los comandos de utilidades del vol group, pues por último nos quedaría en ver la última unidad administrativa, que sería los logical volume, ¿vale? Los logical volume, pues lo mismo, el prefijo también es slv y son todos. lv create crearía un logical volume. Tenemos el lv display, que nos muestra la información del logical volume, y el summary, al igual que las anteriores. Luego también tenemos el extend, ¿vale? Para ampliar el tamaño del logical volume, o el reduce para reducir el tamaño del logical volume, ¿vale?
Entonces, con todos estos comandos y con el sistema, cómo está orquestado el sistema LVM, pues nos da una flexibilidad a la hora de trabajar con file system, dentro de sistemas operativos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O lo veis claro? ¿Vale? Si tenéis alguna pregunta, lanzármela, que yo la contesto, ¿vale? Si no, por supuesto que os estáis enterando más o menos de lo que estoy contando, tenéis conocimiento ya previo. Vale. Pues bien, una vez ya hemos operado, hemos trabajado o hemos creado nuestro Volgroup, sabemos, o sea, los comandos del lógica del LVM, una vez que hemos visto los comandos del LVM de todas las utilidades, ¿vale? Hay que mencionar, que es una cosa muy importante, igual que los discos se etiquetan como, o el sistema operativo los etiqueta como DEP SDA, DEP SDB, DEP SDC, como os he comentado antes, los Logical Volume se etiquetan o se crean dentro del directorio dev, ¿vale? Dentro de la carpeta mapper, y luego tiene el nombre que le hayamos puesto al Vol Group, guión, el nombre que le hayamos puesto al Logical Volume, ¿vale? Así lo veréis. Si tenemos varios, pues yo qué sé, imaginaros que tenemos Vol Group 0, Logical Volume 1. Pues veréis dev mapper, Vol Group 0, Logical Volume 1. Dev mapper, Vol Group 0, Logical Volume 2. Así, sucesivamente. ¿Vale? Y una cosa muy importante es que antes de trabajar con ello, de realizar el montaje, el comando mov y trabajar con ello, debemos darle formato, ¿vale? Igual que cualquier partición, tú antes de trabajar con una partición siempre hay que darle formato, ¿vale? Utilizar el comando mkfs para formatearlo de la forma que creas más oportuna, con el sistema operativo que creas más oportuno, X3, XFS, etcétera, pues esto igual, ¿vale? Los Logical Volumes se tratan como partición, por decirlo de alguna manera. Y luego dos cosas muy importantes que hay que tener en cuenta. Siempre que extendemos un Logical Volume, que hacemos un LV extend, ¿vale? Siempre que lo extendemos, nosotros extendemos el Logical Volume. Pero si dentro de ese Logical Volume tenemos ya un file system, ¿vale? Ya lo tenemos formateado con un sistema XT3, XT4, ya existe un file system. Nosotros ampliamos el Logical Volume, pero el file system no se da cuenta que eso se ha ampliado, ¿vale? Digamos que amplía la parte de abajo, pero el file system sigue teniendo el mismo tamaño que antes, ¿vale? Entonces, para extender el file system también, una vez hayamos entendido el logical volume, debemos utilizar el raise to file system, ¿vale? Y decirle que amplíe el tamaño de esta partición porque tiene más espacio, ¿vale? Y cuando vayamos a reducir un logical volume, podemos hacerlo a la inversa. Primero reducimos el file system y luego reducimos el logical volume, ¿vale? Porque, ¿qué pasaría si lo hacemos al revés? Que no tiene lógica, ¿vale? Pero si lo hiciéramos al revés, lo que podemos hacer es corromper el file system, ¿vale? Pues si reducimos primero este y luego el file system piensa que tiene 2 GB y el logical volume en realidad tiene 1. Entonces, a la hora de escribir, puede escribir en una posición que no existe, ¿vale? Entonces el file system se puede quedar corrupto. ¿De acuerdo? Pues así sería. Pues esto sería más o menos la parte teórica, ¿vale? Ahora vamos a todos estos comandos que os he estado hablando, que hemos mencionado, vamos a ver cómo lo ponemos en práctica, ¿vale? Para ello, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, bueno, voy a salir un momento de aquí, ¿vale? Normalmente, en clase, Borja creo que trabaja con VMware Workstation, no estoy muy seguro, pero yo, por ejemplo, trabajo con Oracle VirtualBox, ¿vale? Para virtualizar las máquinas virtuales, ¿vale? Porque por no utilizar una máquina virtual, si tú estás tocando, esto no sería un caso de que nos pudiéramos cargar algo de la máquina, pero si estás tocando, yo qué sé, gestores de arranque, si estás tocando kernel, si estás haciendo cosas que se hacen muchas durante el EPI 2 y el EPI 1, ¿vale? Se tocan muchas cositas, puedes dar lugar a que una máquina, por lo que sea, muera, ¿vale? Entonces, pues lo más práctico es instalarte el Oracle VirtualBox Administrator, ¿vale? Que es gratuito, os vais de la página de Oracle. Y bueno, una vez que tenéis, eso sí, vuestro portátil, sobremesa o lo que vayáis a utilizar, pues tiene que tener unos requisitos mínimos, porque las máquinas virtuales están consumiendo memoria, RAM, en fin, están consumiendo recursos de lo que tenéis en vuestro dispositivo, dispositivo.
bien sea portátil, en vuestro sobremesa, etcétera, etcétera. Entonces yo suelo trabajar con el VirtualBox, me hago una imagen, me instalo una máquina virtual de cero, ¿vale? Por ejemplo, en este caso un CentOS y me hago una copia. ¿Vale? Tengo, por ejemplo, esta, la CentOS base, y con esta la tengo recién instalada. Entonces yo hago un clonado de esta máquina, que es lo que he hecho en este caso, la renombro y trabajo con ella. Si me la cargo, pues vuelvo a utilizar otra de aquí, ¿vale? Una forma muy práctica de trabajar y de testear, ¿vale? Esto no solo se hace aquí, sino que se hace yo en mi trabajo también lo hago, ¿vale? De hecho, aquí hay máquinas que no solamente mi trabajo habitual, no el de impartición de clase. Bueno, a lo que iba, que si no me desvío de la conversación. Aquí esta sería la interfaz administrativa. Aquí tengo una máquina corriente, que es un CentOS 65, ¿vale? A esta máquina siempre se te abre esta parte, ¿vale? Se te abre una vez que le pinchas sobre ella y que la máquina está corriendo, se te abre la consola normal, ¿vale? Lo que pasa es que esta consola es muy poco manejable. Normalmente intento conectarme remotamente por SSH, le doy IP a la máquina, me conecto remotamente a través del PuTTY, no sé si lo conocéis, o a través del MobaXter o algún sistema de esto de conexiones remotas, ¿vale? Entonces, aquí no sé si veis bien todo, supongo que veis bien mi pantalla. Aquí tengo un CentOS LPI, ¿vale? Una máquina se llama CentOS LPI, que es un CentOS 65, ¿vale? Como veis aquí. Pues bien, como os comentaba antes, por defecto los sistemas operativos más habituales, tanto CentOS como Red Hat, como Debian, etcétera, etcétera, todos ellos normalmente ya te montan por defecto una máquina, te montan LVM en su sistema de almacenamiento, ¿vale? Entonces, pues os quería mostrar, ¿vale? Si hacemos un mount nos muestra las particiones montadas en la máquina. Aquí veis que, por ejemplo, la partición raíz es de tipo E4 y está montada sobre un logical volume. ¿Veis? De mapper, vol group, logical volume root. Luego, no sé si hay algún logical volume más. No, en principio creo que solo hay ese. Creo que el de la swap también está, pero bueno, para que veáis que por defecto está montado sobre un logical volume. ¿Vale? Entonces, si nosotros hacemos un fdix -L, fdix -L nos muestra los discos disponibles, ¿vale? Os lo enseño para que veáis. Mi máquina tiene un disco que se llama DPSDA, ¿vale? Este disco tiene 4 GB, como veis aquí, y tiene dos particiones. DPSDA1, que es de tipo Linux, a esto me refería con el tag 83 indica que es Linux, y DPSDA2, que aquí en este caso es Linux LVM, ¿veis? Tiene el tag 8B, que os he mencionado antes. ¿Veis? Pues esas particiones que aquí están etiquetadas serían estas, ¿vale? LVM root, ¿vale? De unos 3 GB. Y luego esto sería un logical volume de 3 GB y esto sería otro logical volume, que es el que utiliza para swap, que tiene 427. ¿Vale? Para que veáis que este disco ya utiliza un disco que es SDA, que tiene particiones, las cuales se utilizan como logical volume, ¿vale? Y como physical, los cuales se utilizan como physical volume y logical volume. Entonces, el disco está particionado y sabemos que tiene, pues eso, el logical volume que están montados en particiones. De los comandos que hemos visto, ¿cómo mostraríamos los physical volume? Bueno, pues podemos hacerlo con el pv-display, ¿vale? Como veis, os muestro una información más detallada, muy amplia, ¿de acuerdo? Hace un pv-display, te dice que hay un pv-name, que es SDA2, que pertenece al vol group, a un vol group que se llama vol group, tal cual, y que tiene un tamaño de 3,5 GB, ¿vale? Y luego tenemos el comando pv-sum aquí, que nos muestra información un poquito más abreviada, como veis, la diferencia entre uno y otro. Te dice lo mismo, que existe en la máquina hay un physical volume, que es de SDA2, que pertenece al vol group, que es del tipo LVM2, ¿vale? Y el tamaño que tiene, que son 3,5 GB y que no hay nada libre, ¿vale? Este tamaño que hay libre dentro de esta partición si hubiera, pero está todo ocupado. ¿Vale? Eso sería el physical volume. Ahora, pasamos a ver los vol group. Se hace un vol group display, ¿vale? Como veis, os muestra información.
se llama de nombre Vol Group, te dice que actualmente tiene un physical volume, ¿vale? Que está activo, y este es el tamaño que tiene, ¿vale? Y como veis no hay nada libre, ¿de acuerdo? Y también te dice que tiene 2 logical volume. Este Vol Group tiene un physical volume, ¿vale? Y 2 logical volume, como veis aquí, ¿de acuerdo? Si hacemos el summary, te da la información un poco más detallada. Los 2 logical volume son los que hemos visto antes, el de la partición de root y de la partición de swap, ¿vale? Aquí te dice la información más detallada. El nombre del Vol Group, un physical volume, 2 logical volume, que tiene el tamaño total del Vol Group son 3,5 GB, que no hay nada libre, está todo asignado, ¿vale? Y bueno, si hacemos lo mismo, pero con el LV display, igual, como veis hay 2, Dev Vol Group LV root y Vol Group LV swap, ¿vale? Este hay 2, este tiene 3,5 GB y este tiene 400 megas, ¿de acuerdo? Y si hacemos el summary, pues te da la información, te da los 2, te dice el tamaño, ¿vale? Y no hay nada libre, ¿vale? Esto es lo que tiene normalmente una máquina virtual como un CentOS 5 por defecto, ¿vale? Pues ahora lo que vamos a hacer, o lo que planteo, es añadir un nuevo disco de 4 GB. De esos 4 GB vamos a crear una partición, ¿vale? La vamos a incluir dentro del sistema LVM que ya tenemos, ¿vale? Y después, una vez que hayamos incluido esa partición dentro del Vol Group, vamos a utilizar una parte de ese espacio para ampliar la partición de root, ¿vale? Para ampliar el logical volume de la partición de root, que es, a ver, es este, ¿vale? Este es el logical volume de la partición de root. Y el sistema operativo, o sea, la máquina va a estar corriendo y va a estar montado para que veáis que se puede hacer de forma dinámica, ¿vale? Yo ahora mismo si hago un df-h, lo he hecho al revés, df-h, ¿vale? El comando df te muestra el espacio en disco. Entonces te dice el tamaño que tiene, el tamaño usado y el que te queda disponible, y el porcentaje de la partición RAID. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos al lío. Lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Esta es una flexibilidad también que te da tener máquinas virtuales, es que yo voy a parar mi máquina virtual, ¿vale? La vamos a, bueno, pausar no, la quiero parar, y para pararla la cierro aquí y me dice apagar la máquina, ¿vale? Apago mi máquina virtual porque le voy a añadir un nuevo disco. Me voy a la parte de almacenamiento. ¿Veis? Yo tengo aquí un disco ya, que es un controlador SATA, y también tengo un controlador IDE. Si añadiera aquí el disco, pues me lo etiquetaría como DEP, ¿vale? HDA. Si me lo añado aquí, en el SATA, pues me lo etiqueta como DEP, me lo etiqueta, lo normal es que te lo haga con SDB, ¿vale? Entonces, me voy al controlador y le digo que quiero añadir un nuevo disco, ¿vale? Y digo, seleccionar un disco existente o crear uno nuevo. Le digo que creo que uno nuevo, le digo que es del tipo VDI, que me resuelve el tamaño dinámicamente para no utilizar mucho, y bueno, yo que sé, 8 GB, por ejemplo, es mucho. Utilizar uno de 4 habíamos dicho. Y le voy a poner de nombre, pues yo que sé, si el otro se llama, creo que se llamaba LPI, bueno, el nombre de la máquina creo que es CentOS LPI, le voy a poner 2. ¿Vale? Sí, me ha dado un error el VirtualBox. No sé qué ha pasado. Lo vuelvo a abrir. Bueno, ya que lo tengo aquí abierto, esta es la página web de Factor Humano Formación, ¿vale? Pues si queréis acceder a ella y echar un vistazo, aquí dentro de oferta formativa, dentro de TIC, pues están dentro de TIC, ¿vale? Están los cursos telepresenciales. Si te vas dentro de la parte de Linux, pues veréis todos los cursos de LPI 1, LPI 2 disponibles, ¿vale? Y bueno, podéis pedir información sin compromiso a mis compañeros de la parte de la administración, ¿vale? Vale, esto es un pequeño inciso. Vamos al VirtualBox a ver qué le ha pasado. En la parte de almacenamiento. Le digo que no me ha añadido el disco, le digo que voy a añadir otro disco, crear un nuevo disco. Y salvar dinámicamente.
Voy a poner otro nombre, CentOS LPI, vamos a ponerle 3, que no sé si tengo uno ya por ahí. Le digo que va a ser 4 gigas y lo crea. Vale, sí, yo creo que tenía uno que se llamaba así y por eso me ha dado el error y se ha cerrado. Vale, ya tengo los dos discos, este en el puerto 1 y este en el puerto 2. ¿Vale? Le doy a aceptar y inicio mi máquina. Está arrancando ya. Mientras arranque y no, ¿tenéis alguna pregunta que queráis hacerme? Y aprovechamos. Vale. Bueno, pues accedemos a la máquina. ¿Vale? Voy a comprobar si tiene IP. ¿Vale? Tiene IP. Comando isconfig te muestra la configuración de las interfaces activas, ¿vale? Por si no lo conocéis. Vale, aquí tiene IP, con lo cual se me ha cerrado el PuTTY, claro, al reiniciar la máquina he perdido la conectividad con la máquina, pero no hay problema. Lo vuelvo a añadir y accedo a la máquina por la consola. Vale, voy a cerrar esto mientras. Vale, pues ya tenemos aquí la máquina, ¿vale? Pues lo primero que debemos hacer, una vez que añadimos un nuevo disco, pues sería comprobar que ese disco se añadió bien, ¿vale? Que el sistema operativo lo ha reconocido, ¿vale? Existe un comando que se llama el comando dimes, ¿vale? El comando dimes muestra la información del kernel en el arranque, ¿vale? Toda la información que va mostrando el kernel en el arranque, ¿vale? Y vamos a filtrar por SD, porque el disco se va a llamar SDA, SDB, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con el comando grep filtra. Como veis, aquí tiene el SDA, que tiene un tamaño de 4 GB, y aquí añadido otro nuevo disco que es SDB, ¿veis? Aquí inicializa todo el disco de SDA y aquí empieza a inicializar el SDB, como veis por aquí, ¿vale? Que también de 4 GB. Ya tenemos dos discos. Esto quiere decir que no lo ha detectado. Como tenemos aquí la task y me está diciendo que existe el disco SDB, quiere decir que no la detecta, ¿vale? Si aquí no apareciera, al hacer el grep ahora no apareciera el disco, quiere decir que algún problema hay con el dispositivo porque no lo está detectando correctamente. Entonces eso es lo que primero que debemos verificar. Una vez que tenemos verificado que el sistema operativo ve el disco, tengo por aquí una pregunta, me parece. Perdón. Vale. Me pregunta por aquí Mario. Dice que cuando creamos un nuevo disco, como es en la práctica, ¿vale? ¿Qué espacio de swap es recomendable? ¿Mayor swap, mejor rendimiento de lo...? No. Me pregunta Mario que si una vez que crea un espacio de swap, que añades un nuevo disco, ¿vale? Que no sería un nuevo disco, yo creo que Mario que se quiere referir, una vez que creas un Logical Volume, un LV, ¿vale? ¿Qué espacio de swap es recomendable? Que sea mayor swap, mejor rendimiento de lo ULM, que entiendo que quieres decir LVM. Digamos que LVM no es que vayas a tener mayor rendimiento, ¿vale? A mayor swap vas a tener mejor rendimiento de la máquina siempre y cuando tu máquina lo que tengas instalado consuma mucha RAM, ¿vale? Si consume mucha RAM, empieza a tirar de swap, lo cual no es bueno, porque cuando una máquina swapea empieza a escribir en disco, y si empieza a escribir en disco, la máquina se ralentiza, ¿vale? LVM no es que vayas a tener mayor rendimiento, LVM no es bueno por su rendimiento, digamos, el rendimiento es igual que un disco normal, la única diferencia es que es muy flexible, ¿vale? Tú cuando creas un Logical Volume, ¿vale? Si le quieres añadir, según tus necesidades de tu máquina, si le quieres añadir 3 GB de swap, pues crea un Logical Volume de 3 GB.
Si lo quieres de 2, pues de 2. Eso en función del arranque que tengan tus máquinas, ¿vale? Pero no significa que a mayor espacio de swap vas a tener mejor rendimiento el VM. Digamos, una cosa es la swap, digamos que es a nivel de escritura en RAM disco, ¿vale? Pero el VM no es que tenga mejor rendimiento. Digamos que organiza los recursos de otra manera. No sé si me explico, Mario. Si no, pues planteemos otra pregunta diferente. Y me pregunta también Nicolás que no se puede hacer el nuevo disco en caliente sin apagar la máquina. En el caso, si añades un nuevo disco, tienes que reiniciar, sí o sí, ¿vale? Puedes añadir el disco y no apagar la máquina, pero si añades un nuevo disco, tienes que reiniciar, porque el kernel se tiene que dar cuenta de que has añadido un nuevo disco, ¿vale? El kernel, si tú añades un nuevo disco, bueno, depende, hay discos que a lo mejor son plug and play, ¿vale? En ese caso a lo mejor el kernel te lo detecta, pero yo te recomiendo que si añades un nuevo disco físico a una máquina, la reinicie, ¿vale? Vale. Me comenta que ha quedado claro, a Mario le ha quedado claro, ¿de acuerdo? Me alegro. Si tenéis más preguntas, no deben preguntarme, ¿vale? No me quiero extender mucho por el tiempo, pero bueno, estamos más o menos controlados, creo. De acuerdo. Pues a lo que iba. Una vez que ya hemos comprobado que el disco está añadido, el siguiente paso que tenemos que hacer, pues en mi caso, podrías añadir el disco tal cual, ¿vale? Yo tengo ahora SDB, podríamos hacer un PV create, ¿vale? Y añadir el disco tal cual, ¿vale? accd, SDB, y esto nos añadiría el disco entero, ¿vale? Así tal cual, ¿ves? Lo añade directamente, ¿vale? Si lo quiero borrar, hacemos PV remove, que yo lo voy a borrar en mi caso, porque quiero hacer una partición, ¿vale? Y ya está borrado, ¿de acuerdo? Ya no forma parte del physical volume. Yo en este caso la práctica, por hacerlo un poco diferente, voy a crear una partición, ¿vale? Así es un poco más completa la práctica. Para crear partición, en Linux existe un comando, bueno, hay mucho, digamos, aplicaciones para hacer particionado de disco, ¿vale? Pero en la que se suele utilizar en LPI o el que te indican utilizar es FDX, ¿vale? Porque es por línea de comando, hay otros que son clientes gráficos, que son más prácticos y tal, como Partition Magic o alguno de estos que conoceréis seguramente. Pero bueno, lo que se suele explicar de cara a la certificación es por línea de comando y es FDX, ¿vale? Entonces vamos a hacer una partición del disco. Y para eso hacemos FDX, ¿vale? Esto es un warning que da, pero no os preocupéis, no es nada malo. Te dice que no tiene ninguna tabla de particiones válida, no te dice nada de otro mundo. Muy escandaloso, pero no te preocupes. Bueno, te dice M para obtener ayuda. Si no lo habéis utilizado nunca, aquí te dice qué tienes que hacer para cada caso, ¿vale? Con P muestra la tabla de particiones, ¿vale? Como no hay nada, no hay ninguna partición de momento, pues está vacía la tabla de particiones, ¿de acuerdo? Vamos a crear una nueva partición, ¿vale? Para eso le damos a N, te dice que creemos una nueva partición. Nosotros lo vamos a decir que sea primaria, ¿vale? Ponemos P, dice número de partición del 1 al 4. Como sabéis, solo puede haber 4 particiones primarias, el resto tienen que ser extendidas. Como no hay ninguna, empezamos con la 1. El valor del primer cilindro, 1. El valor del último cilindro, hemos dicho que la partición del disco era de 4 GB, vamos a hacer una partición de 2, ¿vale? Esto se indica aquí como más 2G, oiga, más 2G, como si fuera de 2 GB, ¿vale? Y una vez que tiene la partición de 2 GB, ¿vale? Ya estaría creada. Mostramos la partición y veis de SD1. Como veis, aquí tenéis una partición SD1 de 2 GB, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a taguearlo, vamos a etiquetarlo con el identificador del Linux de Logical Ball, ¿vale? Del LVM. Decimos el tag, la L mayúscula nos permite mostrar la lista, por si no nos acordamos. El caso del Linux LVM era el 8E. Pues decimos que va a ser 8E. ¿Vale? Si volvemos a mostrar la tabla de particiones, ahora nos indicará que el sistema es Linux LVM. Antes era Linux solo, ¿vale? Por defecto te la hace la partición con identificador 83 de Linux. Pero vamos a decir que es 8E Linux LVM. Una vez que tenemos la tabla de partición en la partición hecha, write, ¿vale? Y esto ya te hace la partición. Entonces, nosotros ahora ya vamos a ver un dispositivo
una partición. Aparte de SDB, pues vamos a ver, ¿ves? Tenemos SDB y SDB1. SDB1, que es la partición 1 del disco S, ¿vale? Pues vamos a hacer un pvcreate, ¿de acuerdo? Hacemos un pvcreate de esa partición, de SDB1. Y con esto añadimos los 2 GB, hacemos que estos 2 GB sean physical volume, ¿vale? Entonces, si nosotros hacemos un PVS ahora, ¿vale? Ya tenemos 2. Este es el que traía por defecto la máquina, que hemos hablado antes de él, y ahora tenemos uno nuevo. Pero no tiene ningún ball group asignado, ¿vale? Como veis, no tiene ningún ball group asignado. Y aquí, pues tenemos el de 2 GB y lo tenemos los 2 GB libres. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a extender el ball group, ¿vale? Con el nuevo physical volume. Entonces le decimos vgextend, ¿vale? El comando vgextend, el nombre del volumen, ¿vale? Es este, ball group, ¿vale? Y luego le decimos el physical volume que vamos a utilizar, vamos a añadir, que va a ser este, ¿vale? Dev SDB1, ¿vale? Y me dice que ya está añadido. Si nosotros hacemos un physical volume ahora, o un physical summary, perdón, ¿veis? Ya tenemos los dos, ya tenemos nuestro physical volume añadido al ball group. Y si hacemos un ball group summary, ¿vale? Te dice que ya tienes 2 physical volume, antes solo tenía uno. ¿De acuerdo? Y te dice que hay 5,5 asignado, ¿vale? Y esto es lo que está libre, porque es el que acabamos de añadir. Acabamos de añadir uno de 2 GB y no está asignado a nada, con lo cual hay 2 GB libres. Hemos añadido el ball group, el physical volume al ball group, el ball group se ha hecho más grande, pero no lo hemos asignado a nada, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues utilizar estos 2 GB que hemos añadido aquí para ampliar como hemos planteado aquí en la práctica, para aplicar el LVM, ¿vale? El Logical Volume de la partición raíz, ¿vale? Entonces, si vemos, si hacemos un LV Summary, ¿veis? Ahora mismo el tamaño de ese Logical Volume es de 3 GB, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle, vamos a ampliar estos 3 GB con los 2 libres que hay aquí. Entonces hacemos LV-extend menos L mayúscula, ¿vale? Y le decimos el tamaño. Decimos que vamos a ampliar 2 GB, ¿vale? ¿Y a qué? Pues al Logical Volume de LV root, ¿vale? Tenemos que decirle el path completo, si no, no funciona, ¿vale? Dev mapper ball group LV root, ¿vale? Y te dice extendiendo Logical Volume root a 5 GB, ¿vale? Entonces, si nosotros hacemos ahora un LVS, ya tiene 5 GB, ¿vale? Y si hacemos un VGS, ¿veis? Ya no tenemos espacio libre. Bueno, sí, tenemos 4 megas que han quedado por ahí porque al poner los 2 GB no te lo hace exactamente, ¿vale? No lo hace en 1024, lo hace como múltiplos de 1000. Por eso quedan 4 megas por ahí rondando. Pero si le puedes poner, hay otra opción, que en vez de hacerlo con menos L y el número exacto, lo puedes hacer con menos L minúscula y le pones 100% free, ¿vale? Y te añadiría todo, ¿vale? Esto sería otra forma de hacerlo. Vale, pues entonces, ahora ya tenemos ampliado el Logical Volume, ¿vale? Y lo que os decía antes, entonces hemos ampliado el Logical Volume. ¿Vosotros qué pensáis? Que si yo hago un df-h para ver el tamaño que tiene, ¿qué tamaño tendrá? Debería tener 5,5 GB, ¿no? Pero no los tiene, tiene 3,1. ¿Por qué? Porque hemos ampliado el Logical Volume hemos ampliado esto, ¿vale? Pero el sistema operativo, bueno, el file system, perdón, el file system no sabe que eso se ha ampliado, ¿vale? Hay tamaño disponible ahí, pero él no sabe que se ha ampliado. Entonces, para ello utilizamos el comando reside, ¿vale? ToFS, que hemos comentado antes en la parte teórica, ¿vale? Decimos reside ToSF, ¿de qué? De este dispositivo, ¿vale? Del dev mapper ball group LVM root. Hacemos el reside. Esto
ampliar el sistema de ficheros con el tamaño que había libre dentro de este dispositivo, y si no hacemos un df-h, como podéis observar aquí, el tamaño ya no son 3,1 gigas, sino que son 5,1 gigas, de los cuales sigue teniendo 6,52 megas utilizados, y ya tenemos 4,2 gigas disponibles, ¿vale? Entonces, con esto que hemos conseguido ampliar la partición de root, ¿de acuerdo? La partición de root que está montada, nosotros estamos trabajando la máquina en ningún momento se ha parado ni nada por el estilo, está montada la partición de root en modo lectura-escritura. Hemos conseguido ampliar este espacio de almacenamiento sin necesidad de parar la máquina. Hemos parado la máquina porque hemos añadido el disco, pero vosotros imaginaros que nosotros ya tenemos el disco añadido o tenemos espacio por aquí disponible, ¿vale? No deberíamos parar la máquina. ¿Vale? Imaginaros que nosotros tenemos espacio más que de sobra en el ball group. Si tenemos un ball group que tenemos, yo qué sé, 50 gigas, de los cuales solo he utilizado 20, podemos hacer el procedimiento que hemos seguido ahora, pero sin añadir un nuevo disco y sin añadir un physical volume. Hemos hecho el procedimiento entero para que vosotros os veáis cómo funciona esto, ¿vale? Cómo sería. Si quisiéramos reducir este file system, pues lo primero que tenemos que hacer es el resize, ¿vale? Con una opción indicándole hasta dónde queremos reducir, ¿vale? Y luego poder reducir el logical volume. Y así liberaríamos espacio del ball group, ¿vale? Y este sería más o menos el caso práctico en el que hemos utilizado un poquito todas las cosas y el que nos ha servido ver la flexibilidad del Logical Volume Manager. ¿De acuerdo? Y por mi parte nada más. Si tenéis alguna pregunta, si Borja, que es mi compañero, quiere comentar alguna cosa, si tenéis alguna pregunta, yo estoy encantado de responder. Para Jesús. No, nada, la verdad es que está muy bien explicado, sí. No sé si tenéis alguna pregunta. No, ¿Tú quieres nada, comentar ninguna. algo, Borja? Nada más, ya te digo que está perfecto. Y además, si nos pusiéramos aquí a explicar más, podríamos... da Sí, para varios clases, la verdad. claro, eso es lo que he intentado, o sea, he intentado ajustarme un poco al tiempo, ¿vale? Obviamente esto en las clases de teoría, las clases que damos normalmente es más extenso, ¿vale? Nos lo alargamos un poquito más y explicamos cómo va cada comando y un poco más en detalle. De hecho, además, creo que lo que también intentamos aportar son pequeñas historias o sucesos que nos Sí, han ocurrido y eso siempre ayuda también para aprender, la verdad. sí, sí, eso es una de las cosas que intentamos también siempre aportar. Como tanto, por ello, seguimos trabajando tenemos nuestro trabajo aparte de nuestro hobby, por decirlo de alguna manera, que es la clase, pues siempre surgen cosas en tu día a día de trabajar con el VM, con Linux, etcétera, etcétera. Entonces, todas las experiencias que nosotros tenemos, intentamos aportarlas Eso y, es. y que os sirvan a vosotros también como cosas a tener en cuenta. Eso es. Vamos, que esperamos contaros en la clase para que así que os enteréis de todas estas pequeñas historias y que aprendáis también con nosotros. Y nosotros también con vosotros, vaya. Efectivamente, siempre se aprende. Veo por aquí Sí, que sí, está por siempre. aquí Carlos. De Carlos es alumno nuestro, tanto de Borja como mío, y la verdad es que un gran profesional y gran alumno, porque la verdad es que de él se aprende mucho también. Sí, así es. Bueno, entonces, si no tenéis ninguna pregunta, mira, por aquí. Sí, por aquí veo alguna pregunta. Mario pregunta que si tiene dos logical volume, uno root y otro swap, en el mismo ball group, ¿puede hacer el VGSTEM para ampliar el logical volume que tengo asignada a la swap? Lo puedes hacer, o sea, ahora en este caso lo hemos hecho para ampliar el logical volume de la partición de root, ¿vale? El que está en root, pero puedes hacerlo con la swap igualmente, ¿vale? Tú puedes ampliar el logical volume de la swap. El único propósito o la única cosa que tienes que tener en cuenta, que en el ball group tienes que tener espacio, ¿vale? Si en el ball group no tienes espacio, no puedes ampliar ninguno de los dos. Pero teniendo espacio puedes ampliar ese o el que tú quieras. No sé, Exacto. no sé si te responde a tu pregunta, Mario. Perfecto. Pues no sé cómo vamos de Vale, tiempo. justos, justos. Bueno, ya veo. Me gusta el detalle. Si tenéis alguna preguntilla más, aprovechar ahora.
Al final acordaos que un VG, si son 10 gigas, tú lo puedes repartir en tantos LVs como tú quieras y repartirlo en esos mismos LVs como más desees. No hay Exactamente. problema. Bueno, pues parece que no hay nada. Parece que no hay más preguntas. Vale. Nada, por nuestra parte ya, daros las gracias por haber asistido a la clase formativa y bueno, que yo decidí lo que a mí me toca, espero que con nosotros hayáis aprendido hoy alguna cosita nueva o os haya ayudado a ver el VM de otra manera. Y que no tengáis miedo al VM, que no muerde. Vale. Ya, pues muchas gracias por asistir y esperamos veros en las clases. Venga, buenas noches a todos. Buenas noches.